Información inmediata. Entre el 8 y el 10 de abril, la empresa Comunicaliza realizó una encuesta a 6.300 ecuatorianos mayores de 16 años de distintas provincias del país sobre la consulta popular y también sobre la aprobación del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles han sido los resultados? Los vamos a revisar enseguida. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado Álvaro Marchante. Él es gerente de Comunicaliza y estratega electoral. Licenciado Marchante, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, María del Carmen. Encantado de estar aquí en la tarde con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio informativo. Cuéntenos un poco cuáles han sido los resultados. El 21 de abril ya pues los ecuatorianos tenemos un compromiso con el país y deberemos pues ir a la consulta popular a votar de manera informada y responsable. ¿Qué hemos visto en esta encuesta que se ha realizado cuando falta ya un poco más de una semana? Así es, solo faltan 10 días, la encuesta la hicimos hasta ayer por la noche, así que los datos son bastante frescos. Hicimos 2 preguntas para poder evaluar cómo la gente piensa votar de cara a la consulta popular, porque hay que ser sinceros, la gente todavía no se siente al 100% informada sobre el contenido de la propia consulta. Entonces, por un lado, preguntábamos, el próximo 21 de abril habrá una consulta popular, ¿cuál dirías que va a ser tu forma de votar para ver si habría plancha sí, plancha no, blancos y nulos, para ver cómo se comportaría en este sentido el pueblo ecuatoriano? Aquí lo que vemos es que prácticamente el sí duplica el no, 42,7 para el sí, 21,6 para el no, 8,2 de blancos y nulos y todavía un 27,5 de indecisión. Lo que hemos visto también en las últimas 3 semanas es que la indecisión ha caído en torno a 5 puntos en total y que mayoritariamente sí se habrían ido hacia la postura positiva de la consulta. Es decir, de la última encuesta que se hizo, podemos notar que quienes estaban indecisos tal vez ya han tomado una decisión que va más hacia el sí. Sí, mira, lo que hemos visto, el no tuvo un crecimiento en un punto. En el momento que el correísmo y el movimiento indígena empiezan a apoyar el no pasa del 12 al 20. Básicamente hay un salto de 8 puntos. Y desde ahí ha estado oscilando continuamente entre el 20 y el 22%. Obviamente hablamos de voto directo teniendo en cuenta que hay una indecisión del 27%, ¿no? Es bastante alta, ¿no? Es bastante alta, efectivamente. Entonces, para poder comprender bien en este punto de bajo conocimiento de la gente, todavía de la consulta, hicimos un siguiente bloque de preguntas. Entonces le decíamos a la gente, entrando a las preguntas específicas de la consulta, ¿cuál sería tu forma de votar ante cada pregunta? Teniendo en cuenta que si piensas votar por la plancha al sí, marques todas sí, y plancha no, marques todas no. Entonces aquí lo que vemos es que hay una gran diferencia entre las preguntas. Tenemos preguntas con 80, con 70, con 60, con 50, y las 2 más bajas, 48 y 49, pero claro, estamos hablando de más de 30 puntos, es una diferencia muy grande. Muy grande. ¿Cuáles son las que tienen mayor aprobación? Hay 2 preguntas que superan el 84%, son las 2 que tienen relación con las Fuerzas Armadas. Las 2 siguientes tienen que ver con las penas, que se cumpla la totalidad de la pena en los centros de rehabilitación o incrementar las penas a ciertos delitos. ¿En cuánto están aproximadamente esas preguntas? Están en 79 y 78. Vamos a decir, aquí es cuando la gente es capaz de leer las preguntas, se toma el tiempo. Recordemos que no todas las personas llegan al colegio electoral y después de esperar una cantidad de tiempo considerable se ponen a leer todas las preguntas que son, hay que ser sinceros también, son algo largas, ¿no? Entonces, nosotros, para también poder tratar de entender cuál sería el resultado, porque al final esto es, a un encuestador siempre nos preguntar, bueno, ¿y cuál va a ser el porcentaje? Hicimos un promedio del sí, aquí nos sale en torno a 65%, y luego hicimos otro ejercicio, que era tratar de maximizar el no para ver si alguna de las tesis que se están posicionando ahora, que el correísmo dijo que ya no va a hacer oposición a 2 preguntas sino a las 11, para ver de qué manera podría afectar. Entonces vemos que el no vamos a decir que el sí podría bajar hasta un 58% en un momento en el que el no crecería en torno al 34%. Pero todavía tenemos una indecisión que es muy difícil saber hacia dónde iría, pero claro, en cualquier caso
58 en este concepto de voto directo sí que sigue siendo, estando 20 puntos por encima del no. Ahora, esta encuesta se realizó justamente después de que sucedió este impasse entre Ecuador y México por el ingreso, digamos, de la fuerza pública a sacar al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo repercutió esto? ¿De qué forma? ¿Afectó de manera positiva o se fue tal vez, hubo una afectación más hacia lo negativo, hacia votar por el no? Mira, hicimos una encuesta unos días antes de que ocurriera lo de la Embajada de México, entonces pudimos contrastar la encuesta anterior con esta. Entonces lo que vemos es que el sí crece 1,8 puntos, es una cifra relativamente cercana al margen de error, no estamos hablando de un incremento desmesurado que digas esto causó una afectación o algunos discursos que están queriendo... Un poco diríamos que se mantiene entonces, de alguna manera. Y el no incluso también sube de manera... muy discreta, un 0,3. Pero incluso si vamos pregunta por pregunta y vemos cuál es la variación, vemos que la variación está en torno a décimas. El apoyo complementario a las Fuerzas Armadas sube 1 décima, que las Fuerzas Armadas hagan control de armas baja 4 décimas, que se cumpla la totalidad de la pena en centros de rehabilitación cae 2 décimas. Hay muy poca variación. Solo hay 2 preguntas que tienen una variación algo mayor. Trabajo por horas es la pregunta que más sube 4,2 puntos. El no sube 2 puntos. También hay que decirlo que también crece el no. Pero sí vemos que el sí crece 4,2. Esto ya se sale del margen de error. La pregunta referente a la extinción del dominio también sube 2,7 puntos. En esta el no se mantuvo estable. Entonces, vemos que solo hay 2 preguntas que han tenido una subida considerable en comparación con la encuesta anterior. Por tanto, no podríamos decir que lo que ha ocurrido en México ha tenido un impacto en la consulta, o al menos todavía. Es cierto que hay todavía varios relatos en curso. Esto ha hecho que un partido cambie su postura respecto de la consulta y ahí hay que verlo. La pregunta que te comentaba antes, la de si van a votar plancha sí, plancha no, la cruzamos con la pertenencia correísta o anticorreísta. Siempre en todas nuestras encuestas metemos una pregunta que tenemos este termómetro. Como en Ecuador el concepto ideológico es quizás algo frágil, utilizamos esto y realmente puede explicar mucho más. Entonces, entre las personas que se consideran muy correístas, aquí el 53% dice que va a votar todo no. Sin embargo, solo el 22% votaría todo sí. Cuando nos vamos a un grupo algo más moderado, algo correísta, tenemos 32 sí, 25 no. Ya vemos que hay una gran diferencia. Cuando vamos a un punto intermedio, ni correísta ni anticorreísta, 41 sí, 21 no. Cuando vamos a algo anticorreísta, 59 sí, 12 no. Y cuando vamos a muy anticorreísta es 75 sí, 6 no. Entonces vemos cómo hay una X que prácticamente explica cómo se comporta la ciudadanía y todavía este eje correísmo-anticorreísmo es capaz de explicar esto. Es decir, esto genera una diferencia, entonces. Efectivamente. Importante, de hecho. Ahora, en las preguntas de menor aceptación, ¿cuáles tendrían, digamos, mayor incidencia hacia el no? Mira, la pregunta que menos aprobación tiene o menos apoyo tiene es la de arbitraje internacional, que es la segunda que mayor indecisión tiene. No es la que más no tiene, es la segunda también, que con el no tiene un 27,4, pero estamos hablando de que es una pregunta compleja. Llegar a entender lo que es el arbitraje internacional requiere un conocimiento en el ámbito económico importante. La segunda es trabajo por horas. Esta es la que más rechazo tendría, con un 34,5 y un apoyo de 49,3. Una indecisión más pequeña, solo del 16. La tercera por abajo es referente a las judicaturas especializadas, que tiene 52,3 de apoyo, 21,6 de rechazo. Esta es la que más indecisión tiene, 26,1. También estamos ante una pregunta muy compleja, porque no se sabe bien cuál es el tipo de judicaturas que se pondrían, cuál sería el rol, si estarían subordinadas. Es una pregunta realmente compleja. Es decir, el problema en estas preguntas sería que hay desconocimiento, que la gente no sabe bien de qué se trata y es por eso que se les hace difícil irse a favor del sí cuando realmente no las entienden. Por ejemplo, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía en las calles es muy fácil de entender, es que las Fuerzas Armadas estén en la calle. Así es. Entonces aquí, claro, tenemos una indecisión solo del 6%, es muy baja. Ahora, ¿cómo está la aprobación del presidente?
en estos momentos? También se habla de que esto podría haber ocasionado un gran crecimiento en su aprobación. Respecto de la encuesta anterior, solo ha variado un punto, 1,1 puntos. Sí es en un sentido positivo, pero tampoco vemos que haya habido una gran afectación en cuanto a su aprobación en este sentido. Está en 66,8 con 28,2 de rechazo. Teniendo ustedes la experiencia que tienen con respecto a esto, a la información que se arroja días anteriores a un evento de esta naturaleza, a una votación donde todos los ecuatorianos tienen que ir a pues, plasmar su decisión en un documento, ¿hay cambios, se pueden presentar cambios grandes con respecto a lo que vemos ahora en esta encuesta? Mira, si comparamos, por ejemplo, con la encuesta de con la consulta popular de Guillermo Lasso, ahí vimos que la última semana fue definitoria. Definitoria porque se consiguió posicionar en el imaginario colectivo que no era una consulta sobre temas, sino sobre la continuidad del presidente. Entonces, en los últimos días, ese relato sí fue cogiendo fuerza y al final, yo me acuerdo que estábamos midiendo y sí que nos causó sorpresa que 6 días antes de la consulta popular empezaron a perder 2 y cada 2 días se añadían 2 extra que iban perdiendo hasta el sábado anterior, el día de antes de la votación, que perdían todas. Sí, no estamos ante un caso similar, claro. Fíjate que en ese momento Guillermo Lasso tenía entre 15 y 20 de aprobación, aquí estamos entre 65 y 70, es notablemente superior. Entonces quizás ese discurso de vamos contra el presidente no es tan fácil porque tiene apoyo. Incluso cuando vemos el apoyo que tiene la consulta dentro del correísmo, vemos que el 22% de los muy correístas votaría todo sí. ¿Me entiendes? Es decir, no es tan fácil trasladar porque al final estás en un contexto todavía de guerra en las calles contra el narcotráfico y el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir un rol sí que tiene un peso en la sociedad. Por eso vemos que tiene un 84,8% de aceptación esa pregunta. Es decir, los ciudadanos están un poco más receptivos en esta ocasión. Así es. Porque en la consulta popular anterior, la de Guillermo Lasso, en realidad se repiten, ¿no?, algunas preguntas y a la gente pues no le importó, igual votó por el no, a manera de rechazo. La pregunta de las Fuerzas Armadas en las calles tenía 70 de aceptación, ahora vemos que tiene 85 prácticamente, ¿no? Sí, incluso tiene más aceptación esa pregunta. En todo caso, pareciera que estas preguntas, la pregunta de las Fuerzas Armadas, puede ser definitivamente, va a ser una respuesta que va a tener una gran aceptación. Las que podrían tener algún revés, me parece que son justamente las que conversamos hace un momento: arbitraje internacional, el tema del trabajo por horas que me sorprende, la verdad, a mí personalmente, y pues lo de las judicaturas especializadas. Ocurre algo, y también es cuando miras hacia atrás, la consulta de Guillermo Lasso entre la primera y la última pregunta, en el orden de votación, solo había entre 5 y 6 puntos de diferencia. Aquí estamos hablando de 35 puntos de diferencia. Y, vamos a decir, no es coherente que haya una diferencia tan grande. Aquí lo que ocurre es que la gente puede llegar a tomarse, hacemos encuestas digitales, entonces la gente tiene más tiempo de responder, puede leer las preguntas con calma e ir tomando la decisión en cada momento sobre lo que van a votar, ¿no?, de la forma en que van a votar en cada pregunta. La lógica o la realidad dice que al final una persona que lleva hasta horas esperando en un colegio electoral para votar va a tender a votar de la manera más rápida y sí que ahí puede tender hacia la plancha. Pero por eso hemos tratado de ver un promedio. Entonces, si hemos visto que un resultado razonable podría estar entre 60 y 62% de sí, no sabríamos decir todavía si todo lo demás sería no. Esa observación es muy importante y obviamente pues de eso dependerá lo que ocurra el próximo 21 de abril. Le queremos agradecer al licenciado Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza y estratega electoral, por comentarnos un poco cuáles han sido los resultados de su última encuesta. Encantado, muchas gracias por Gracias, buenas noches. Inmediato.